Bienvenidos a nuestro programa Conversando con el Pastor. Somos la Iglesia del Señor Pinotepa. Nos alegra mucho que estés aquí. Hoy recibiremos un buen mensaje, así que no olvides tener un corazón dispuesto. Y ahora, damos lugar a nuestro anfitrión, el Pastor Jonathan Castro. Comenzamos. Que el Señor me les bendiga, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Jonathan Castro y me da mucho gusto que usted se conecte, que ya esté preparado para lo que hoy Dios va a hablarnos a través de su bendita palabra. El día de hoy tenemos un tema de mucha bendición y es cuidado del espíritu de estupor. Vamos a ir desarrollando este tema y vamos a ir aprendiendo, porque probablemente podamos tener nosotros, ¿verdad?, la administración de este espíritu y no nos hemos dado cuenta. Pero hoy esperamos de verdad que sean abiertos los oídos y abiertos los ojos al mensaje y a la palabra que vamos a dar. Es muy importante para que esto suceda la actitud del corazón. Por eso quiero invitarle a que más que nunca, ¿verdad?, como en ningún otro programa, su corazón puede estar dispuesto a lo que hoy el Señor nos va a hablar. Para hablar de este tema me acompañan nuestra hermana Adriana. Hermana, bienvenida. Hola, muy buenas noches tengan todos que nos están acompañando en este tiempo. Sabemos que Dios tiene cosas grandes para esta noche. Bendiciones. Amén. Y también nos acompaña nuestra hermana Nayeli. Hermana, bienvenida. Buenas noches a todos, hermanos, y todos aquellos que nos ven a través de esta red social. Pues les invitamos a que se puedan quedar durante todo el programa y que también puedan compartir este programa para que llegue a alcanzar a otras personas. Así es, pues ellas dos van a estar hablando conmigo sobre este tema, están preparadísimas, así que usted por favor ayúdenos, ¿verdad?, a compartir, a que esta transmisión pueda llegar a otras personas y que juntos podamos hacer iglesia en línea. Por favor, a todos los que ya están conectados, bienvenidos a cada uno de ustedes, me da gusto que esté ahí, un fuerte abrazo y también puede estar interactuando con nosotros, haciendo sus preguntas y las vamos a estar leyendo. Vaya preparando su Biblia en el libro de Isaías capítulo 29, vamos a leer del versículo 10 hasta el versículo 13. Isaías 29, 10, 13, ahí le va a aparecer en un momento más en los comentarios y le vuelvo a repetir, ¿verdad?
El tema de hoy es cuidado del espíritu de estupor. Isaías, un profeta muy usado por Dios, le da una palabra al Señor y habla sobre este espíritu. Y dice: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Lo primero que quiero, ¿verdad?, que podamos nosotros hablar y compartir es que este no es un demonio. No es un demonio ni es un espíritu que viene, ¿verdad?, malo, porque la misma Biblia dice que de Dios no sale nada malo. Entonces, el espíritu de estupor es un espíritu que Dios envía con un propósito, y ahorita lo vamos a ir viendo. Sigue diciendo el verso 10: y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Me llama la atención que los primeros sobre los que este espíritu viene son sobre aquellos que se mueven en lo sobrenatural, pero cuando su corazón no está correcto. El versículo 11 dice: y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si diere al que sabe leer, le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. No sé si podemos ver en el verso 11 y 12 que el espíritu de estupor, ¿verdad?, baja a la persona en su capacidad de leer como si fuera un analfabeta. Lo baja al mismo nivel de un analfabeta. Entonces dice: cuando el espíritu de estupor viene, le puedes dar, dice, un libro a alguien que tiene la capacidad de leer, y es como si se le estuviera dando a alguien que no tiene la capacidad de leer. Entonces, una de las primeras cosas que vemos que este espíritu hace es quitarnos capacidades, ¿verdad?, hacer que nuestras capacidades puedan menguar, ¿verdad? Y esto es importante porque a veces vivimos este tipo de experiencias y decimos: pero es que ¿por qué esto se me dificulta? Hay gente que en lugar de ver las cosas con un filtro espiritual, siempre lo quiere ver todo desde un punto de vista muy humano, muy carnal. Y dice: es que estoy envejeciendo, es que de tal enfermedad que quedé, mi cerebro fue muy afectado y por eso estoy perdiendo capacidades. Pásenme vitaminas de neurobión o no sé qué. Ahí están tomándose un montón de cosas pensando que eso les va a ayudar a recuperar algo que es espiritual y no físico. Pero sigue diciendo el verso 13: dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Si nosotros vemos el verso 13 y vemos muchas veces nuestra vida, esta es nuestra vida, o esta es la vida de diferentes iglesias, diferentes congregaciones, donde dice aquí que este espíritu es enviado por Dios. El propósito del espíritu, ¿verdad?, es quitar la dureza del corazón del hombre. ¿Cómo funciona? Quitándole al hombre capacidades que tenía, bajándolo al nivel de una persona que no tiene estas capacidades. Y el versículo 13 dice, ¿verdad?, que cuando nosotros empezamos a alejar nuestro corazón del Señor, es cuando nuestro espíritu se puede manifestar. Cuando nosotros empezamos a perder el temor de Dios y ahora lo que yo obedezco, lo que yo hago a Dios es más un mandamiento de hombres. Entonces, ¿a qué se refiere esto, no? De que pues con cumplir, el pastor me ha dicho que si yo vengo todos los domingos a la iglesia, yo estoy bien con Dios. Mi vida es un desastre completamente, pero yo estoy bien con Dios porque yo estoy cumpliendo los mandamientos que me han dado en esta iglesia, los mandamientos que me ha dado el pastor, yo los estoy cumpliendo y entonces yo estoy bien con Dios. Y es un error pensar de esa manera. Sí, yo quiero relacionar, o más bien comentar, de hecho el estupor es un grado de conciencia del ser humano. Si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, tenemos una conciencia total. Si nuestro cerebro físicamente es afectado, podemos llegar a un estado de estupor, porque así se llama ese grado de conciencia, estupor, y posteriormente el coma, ¿no? El coma es un estado donde la persona es totalmente inconsciente, pero el estupor en grado de conciencia es como un escalón que está antes de que la persona se quede inconsciente totalmente. Entonces, cuando nosotros valoramos a un paciente, por ejemplo, que ha tenido un accidente y ha tenido una lesión cerebral, por así decirlo, le tenemos que dar una puntuación,
para decir, tiene este grado de conciencia, y lo clasificamos en estupor cuando el paciente, por ejemplo, está con mucho sueño y solo puede ser despertado con estímulos muy, nosotros le llamamos agresivos, es decir, que lo tenemos que pellizcar fuerte, que le tenemos que jalar la oreja, que lo tenemos que sacudir, y hasta eso para que reaccione y nada más diga unas cuantas palabras, puede decir ¿dónde estoy? O me llamo, o si le preguntamos ¿cómo te llamas? ¿No? Sacudiéndole, ¿cómo te llamas? O pellizcándolo, ¿y cómo te llamas? Para que el paciente pueda hablar. Perdón, pero entonces, bueno, entiendo, es el espíritu de estupor, ¿no? Es algo espiritual, pero también entonces se puede manifestar físicamente en esta condición en el cerebro. Como el ayuno es algo espiritual, pero hay gente que ni es espiritual y también pone en práctica el ayuno. Hasta los médicos muchas veces, depende, ¿no?, lo que una persona es diagnosticada, le recomiendan algunos tipos de ayuno. Entonces también se da físicamente y me imagino que esto no es, ¿verdad? ¿Cómo se llama? No es avanzar hacia arriba, sino es, ¿verdad? Hacia abajo. No es evolucionar, sino se me fue la palabra, ¿verdad? Pero es un grado entonces antes de llegar al coma, de una inconsciencia total. Seguir con vida, pero ser perder totalmente, completamente, exacto, no saber, no escuchar nada, no tener ningún contacto ya con la realidad, porque no, así clasificamos el estado de coma, que el paciente por más estímulos que se le haga no responde. Es que exactamente es lo que pasa en lo espiritual, ¿no? De esto es el punto, lo que menciona aquí Isaías, que dice, el Señor ha enviado este espíritu, ¿verdad?, para que el pueblo que está en rebeldía pierda esta capacidad que tiene, y les pone un ejemplo muy claro, ¿verdad? Algo que la mayoría de las personas sabían en este tiempo, que era leer. Dice, el espíritu de estupor, cuando viene, te quita hasta la capacidad de leer. Y si le dan un libro a una persona que sabe leer, la respuesta natural es decir, no, pues yo no sé leer. Pero una persona que tiene este espíritu de estupor, ¿verdad?, dice que baja a ese nivel, al nivel de perder completamente, ¿verdad?, una capacidad. Y me llama la atención que dice que debe de comenzar por los profetas o aquellos que ven visiones, los videntes, porque estos, ¿verdad?, si endurecen su corazón, desvían completamente el pueblo hacia un camino de perdición. Es algo, ¿no? Cuando tú tienes algo que Dios te ha dado, como decía, ¿no?, profeta, que es para bendecir al pueblo de Dios, pero cuando tu corazón se ha endurecido, lo que tú das ya no es de parte de Dios, ya es de parte tuya como hombre, y hasta lo usas para un buen común, y en vez de bendecir, lastimas a las personas. A mí me ha tocado muchas ocasiones ver eso, ¿verdad? Ya tengo pues algunos añitos en esto, y me tocó en tiempos que iniciaba, en tiempos de estudiante, ver a muchos hombres de Dios hacia arriba, ver cómo fluían con un poder, con una unción, y de repente te los vuelves a encontrar después de unos años, y ahora, híjole, sabe más un líder de célula, o ministra más un líder de célula, o desarrolla, fluye más en lo espiritual un líder de célula que estos hombres de Dios, o estas mujeres de Dios, ¿verdad? Y los escuchas, y ya no está ese mensaje con ese poder, con esa unción que te quebrantaba y que te hacía arrepentirse, sino que ahora es más manipulación. Es más, ¿verdad?, manipulación, es más guiarte y llevarte hacia algo muy populista, hacia un mensaje muy populista que agrada, que gusta al oído, ¿verdad?, pero que no nos lleva a nada hacia Dios. Y creo que es lo que menciona aquí Isaías, ¿no?, que yo encontraba esta definición y dice que estupor es la disminución de la actividad y funciones intelectuales. Esta palabra también significa sueño, como lo veíamos ahí en el versículo 10, pero un sueño fuera de tiempo, ¿verdad? Como lo mencionaba en el ejemplo de una persona que tiene este problema, ¿no?, que cuando debería estar activa y debería estar viva, su cuerpo está postrado como si estuviera muerto. Entonces, una persona que tiene un espíritu de estupor debería ahorita estar funcionando en el Señor, y está sentado, está sentada ahí porque no puede. Y dice, es que quiero, de verdad yo quiero, me motivo, me animo, pero hay algo que me impide.
hay algo que me impide, que no me deja poder avanzar. Cuando debería estar despierto, están dormidos. Cuando debería, ¿verdad?, estar despierto, viene este espíritu y empieza a ministrar. Todo espíritu de parte de Dios es un espíritu ministrador. Es un espíritu que viene del cielo a esta tierra con algo que dar. Y dar es ministrar. Entonces, todo espíritu que viene de parte de Dios es un espíritu ministrador. Y no hay ministración que dañe o que pierda al hombre. Porque podemos, ¿verdad?, caer en el error de creer que esto es un demonio y que es un espíritu malo. De Dios no sale nada malo, es lo que dice Santiago capítulo 1 en el verso 13. Yo encontraba también algunos sinónimos de lo que es el estupor y mencionaba que es una insensibilidad, un adormecimiento y es una falta de reacción. Entonces podemos a lo mejor, como ejemplo, ¿no?, podemos estar tal vez en un culto donde podemos decir, ay, sí, se siente la presencia de Dios, pero cuando está este espíritu de estupor, a lo mejor la persona puede decir, híjole, pues yo veo que todos aquí están siendo tocados, pero yo no, ni siento nada espiritual, ni escucho nada espiritual, ni puedo lograr ver algo espiritual, ¿no? Podemos decir entonces que también en ese momento se está manifestando en esa persona ese espíritu de estupor, ¿no? La insensibilidad tal vez a lo mejor de toparme yo o ver a las personas que viven en pecado y decir, pues no importa, pues que sigan su vida así como están, ¿no? Mientras yo sea salvo, mi familia sea salva, que los demás hagan con su vida lo que quieran. También puede de esa manera ahora sí que actuar el espíritu de estupor en alguna persona con esa falta de sensibilidad a lo espiritual y esa falta de reaccionar ante ver ese tipo de situaciones. Así es. Es muy bueno, ¿no?, estas definiciones y estos sinónimos porque nos ayudan a entender cómo este espíritu funciona. También hay que saber exactamente eso, en qué tipo de personas se mueve este espíritu, porque no es para toda la iglesia, no es para gente nueva, es más para gente que ya tiene un conocimiento, como lo dice Isaías, ¿no? Es para los profetas, es para los videntes y es para el pueblo que está en conocimiento pleno de Dios. Algo que me llamaba a mí mucho la atención es que este espíritu viene cuando el pecado endurece el corazón del hombre. Y el propósito es quitarle al corazón el poder sentir placer en ese pecado para que el hombre no continúe. Miren, yo a veces mis hijos se portan mal, o están portándose mal, o están haciendo algo malo, y los veo así que están como muy, ¿verdad?, excitados en lo malo, muy enojados, muy molestos, y siempre les digo, váyanse a dormir. Los mando a dormir, se duermen, se levantan y ya están calmaditos. Yo no sé si con ustedes hacían eso sus papás, pero yo recuerdo que conmigo lo hacían. Entonces en este tiempo le llaman a un niño así hiperactivo, ¿no? Entonces era tremendo yo. Y cómo me calmaban, me decía, váyase a dormir. Me castigaban yéndome a dormir. Y es lo que entiendo de esta manera. Yo como papá veo que mi hijo se está comportando mal y ya no quiero que siga haciendo eso, entonces lo mando a dormir. Y veo a Dios cuidándonos como padre de esa manera, diciendo, híjole, lo que estás haciendo ahorita no lo deberías de hacer, pero te ha endurecido tanto el corazón que tú no vas a encontrar la fuerza y voluntad, no vas a encontrar la manera de dejar de hacerlo. Entonces viene este espíritu a ministrarte algo que necesitas. Cuando tienes tanto conocimiento de Dios, cuando estás en un lugar o en un puesto de autoridad de parte de Dios, necesitas la ministración de este espíritu. Que ya no encuentres ese deleite, que ya no encuentres ese placer, sino más bien el arrepentimiento, porque eso es lo que genera el espíritu de estupor. Entonces, yo tengo amigos, ¿verdad?, que de repente dicen, mira, estoy orando como nunca, porque no sé por qué, pero ya Dios no me habla. Dice, quiero preparar una predicación y Dios no me habla, no me viene nada, no me sale nada, oro, me meto con Dios y antes, desde que me metía, ya había una atmósfera ahí en mi cuarto, yo sentía la presencia de Dios y ahora me meto y no siento nada. Es algo que, como usted lo decía, ¿no?, de Dios nunca va a venir nada malo. Amén. Y Él guarda y cuida lo que es suyo. Entonces cuando ve tus acciones que sabes que vas a lastimar, entonces viene y te pone ese velo, como usted lo decía, ¿no?
que aquella revelación que antes tenía es un tiempo de silencio. Exacto. Es un tiempo de silencio, pero también ese tiempo de silencio te preocupa. Te preocupa de decir, bueno, ¿qué está pasando, como usted le decía, en mí, ¿no? De que ya no escucho esa voz, ya no puedo dar revelación de lo que Dios antes me decía. Por lo mismo de que digo, este no es el tiempo, y por amor pongo un velo sobre de ti, tapo tus oídos, porque sé que lo que va a salir de ti no es palabra de Dios, sino palabra del hombre. Exactamente. Hay un pasaje muy conocido en el libro de Romanos capítulo 11, ¿no? Que es de donde normalmente se basan muchas personas para enseñar sobre este pasaje, y me gustaría que lo usáramos para poder definir bíblicamente qué es el espíritu de estupor, ¿verdad? Independientemente de todo lo que nosotros hemos aportado. Romanos 11, capítulo 11, verso 8 dice, como está escrito. Aquí está haciendo referencia a Ezequiel y a Jeremías. Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Entonces, esto me llama mucho la atención, ¿verdad? Hace un momento, antes de que entráramos a la transmisión en vivo, decía la hermana Nayeli, ¿no? En diferentes ocasiones Jesús le repetía esto a los fariseos que le seguían para estar queriendo desviar el corazón del hombre. Y les decía esta parte, ¿no? Entonces, ustedes teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Les estaba revelando que algo que estaba escrito en los profetas, que ellos lo sabían, no lo podían ver, que ahora ellos estaban en esta condición, ¿no? Entonces, nos muestra aquí que es un espíritu que pone un velo, y a lo que antes se podía ver y entender, ahora esa persona tiene el entendimiento adormecido. Sí, retomando esto, ¿no? Los fariseos en ese entonces pues eran personas conocedoras de la ley, eran personas que a los ojos de los demás eran, yo puedo definirlo así, el pueblo, ¿no? Por así decirlo, los consideraban las personas más cercanas a Dios, a los que podían ir con toda confianza para saber, para escuchar algo de parte de Dios a través de ellos. Entonces, ellos como fariseos pues sabían que estaban esperando a un Mesías, ¿no? Y cuando el Mesías ya estaba ahí encarnado, lo que usted decía, ¿no? Casi Jesús les decía, bueno, me tienen aquí al que estaban esperando, me tienen aquí, estoy de frente a ustedes, pero a causa de que les ha sido velado todo entendimiento, pues no me pueden aceptar, no me pueden ver. Y es lo que vemos en la palabra de Dios, ¿no? Una porción de la escritura dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, en el Antiguo Testamento también ya estaba, ahora sí que escrito eso, o profetizado, no voy a llamarlo así, de que el Dios encarnado iba a estar ahí, pero era necesario también que no les fuera revelada totalmente la condición de Jesús en ese momento, para que se cumpliera el objetivo de llegar a la cruz y de que hubiera el derramamiento de sangre. Entonces, por eso también fue velado el entendimiento de ellos en ese momento, de que no aceptaran al Mesías así como había venido. Amén. Yo creo que si entendemos, ¿verdad?, en lo que vamos ahorita, esta parte de que el espíritu de estupor tiene dos herramientas, un velo para los ojos y un velo para los oídos. Hay muchas cosas espirituales que nosotros no vemos alrededor nuestro. Hay muchas cosas espirituales sucediendo en nuestros hogares que no las vemos. Hay cosas espirituales de las tinieblas, ¿verdad?, sucediendo, maquinando en contra nuestra, porque abrimos puertas, porque cometemos pecado, que no las vemos, ¿verdad? Y Jesús le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué nos enseñas en parábolas? ¿Por qué hablas? Él mismo lo decía, que él enseñaba en parábolas para que las personas para las cuales estaba la revelación en ese tiempo la pudieran recibir, pero señalando a los fariseos para que los fariseos no la pudieran entender. Los fariseos habían endurecido tanto su corazón que usaban la verdad
para desviar al pueblo, ¿verdad?, del camino de Dios. Cuando una persona tiene la verdad, tiene esta bendita palabra y comienza a usar la verdad para desviar el corazón de las personas, para aprovecharse, ¿verdad?, de las personas, es ahí cuando este espíritu se manifiesta. Entonces, ¿cuál es la administración? No, muchas personas que desvían el corazón de la iglesia dicen, Dios me muestra, no están viendo nada. Yo escucho y no están escuchando nada, ¿verdad? En realidad son mañas que ya conocen del ministerio, del oficio, ¿verdad?, pastoral o profético, y las usan para seguir todavía queriendo tener ese control, ¿verdad?, del pueblo del Señor. Es como lo que hizo, ¿no?, la Iglesia Católica en sus inicios, en sus comienzos, después de que empiezan a darse cuenta que no están usando la verdad para llevarlos a Dios, sino que para desviarlos. Entonces ahora empiezan a usar, ¿no?, pues la muerte, las amenazas, la violencia para decirle a la gente, nosotros tenemos la verdad. Y si te vas de aquí y no te quedas con nosotros, viene maldición, viene muerte. Y como no venía nada de parte de Dios, pues tuvieron ellos que empezar a hacer la mano de Dios y empezar, ¿verdad?, a usar un montón de máquinas y de métodos para poder venir y torturar personas, quitarles las vidas, ¿verdad?, de tal manera que las personas no se apartaran del camino de ellos. Entonces, yo creo que esto es importante, ¿verdad?, antes de pasar esta parte de cómo este espíritu afecta a una persona, poder tener claro, ¿verdad?, que este espíritu tiene este propósito. El propósito, ¿verdad?, de ablandar el corazón del que lo tiene endurecido. Ahora, ¿cómo afecta, ¿verdad?, una persona este espíritu? Genera mucha pasividad, ¿verdad? Y la persona no tiene capacidad de respuesta. No tiene capacidad de respuesta, no puede responder ante las dificultades que vive. Pues sí, como decía la hermana, ¿no?, el estarte quieto al no darte cuenta de lo que pasa a tu alrededor, ¿no? El estar, porque algo que decía acá, ¿no?, que te da un letargo, que permaneces inactivo a todo lo que sucede. También nos da que muestra una pasividad de no hacer nada, estarte quieto, y también habla de un adormecimiento, que todo lo que está a tu alrededor, pues no te das cuenta de lo que sucede, ¿no? Era lo que es el espíritu de estupor, pues. Exactamente. A mí me llama la atención eso, ¿no?, de que dice aquí que cómo afecta a una persona, le quita su capacidad de respuesta. Imagínense que estamos parados en una carretera y vemos un camión que viene de frente hacia nosotros. ¿Cuál es lo natural? Correr y quitarnos de ahí. Pero hay personas que a veces se congelan delante del peligro de tal manera que no tienen esa capacidad de responder. Y hay gente que está en su pecado, está haciendo cosas malas, y uno le dice, oye, pero por favor, mira que viene un camión directo a aplastarte a ti y a toda tu familia, quítate de ahí. Y la persona no tiene esa capacidad de respuesta. Entonces, esta es la parte donde la gente confunde y piensa, ¿verdad?, que no responde porque este espíritu es un demonio que lo está manipulando, que lo está oprimiendo y que quiere matarlo. Y no es así, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor busca? Que ya no continuemos en un camino de pecado. Y hay momentos donde necesitamos, ¿verdad?, esas consecuencias de ese pecado para entonces poder venir y salir de ahí. Porque mientras no lleguen estas consecuencias, siguen las personas a veces cometiendo el error de pensar que se pueden salir con la suya. Otra de las cosas, ¿verdad?, que cómo afecta es que genera una pereza constante, ¿verdad? Y esta parte de, pues, pereza es que sé que tengo que levantarme, pero no me puedo levantar. Sé que tengo que ir a trabajar, pero no puedo irme a trabajar. Y si voy con la menos actitud que se pueda, arrastrando, ¿verdad?, un pie atrás del otro. Entonces se queda la persona sin actividad, está la persona constantemente cansado, no es eficiente en nada y tiene una pereza continua durante mucho tiempo. Entonces afecta en gran manera a una persona. Si lo vemos hacia el punto no espiritual,
podemos decir que a lo mejor también la persona tiene la falta de, o sea, la persona sabe que tiene que orar, tiene que leer la Biblia, pero llega a un punto donde ya no encuentra las fuerzas para ir a orar o para leer la escritura, o puede decir, es que si voy a orar ya no tengo la misma experiencia que yo recuerdo que tenía antes, y entonces ya no, ya fui a orar, no fui a orar ayer, pero ya no sentí nada, pues ya no voy a orar, no siento nada, no experimento nada. O leo la Biblia, pero no entiendo más allá de lo que leo, no le hallo la revelación, la profundidad de las escrituras, de lo que Dios puede hablar ahí. Entonces, de esa manera también puede afectar esa inactividad espiritual de decir la persona, bueno, lo que usted ya mencionaba hace rato, ¿no? Pues voy al culto, ahí adoro, ahí me guían en oración y todo, pero llego a mi casa y pues ya no tengo ese deseo, ese anhelo de ir a buscar a Dios, de tener intimidad con Él en casa, ¿no? Pues voy a esperar hasta que sea domingo, o pues, si me da ánimo voy a la célula a ver qué me dice mi líder, qué dice el hermano, ¿no? Pero hay esa falta de capacidad o esa disminución en actividades o en las disciplinas espirituales que nosotros como cristianos pues debemos hacer. Amén. También, ¿verdad? Otro punto muy importante a hablar es por qué es enviado. Creo que la respuesta corta y pronta y directa, ¿verdad?, es para volver el corazón del hombre. Entendiendo que este espíritu no es enviado a una persona nueva en el evangelio, ¿verdad?, que apenas va conociendo de Dios, sino a alguien que ya está años en el Señor, que tiene un nivel de autoridad, como lo mencionaba aquí el pasaje de inicio, ¿no?, que son a los líderes espirituales. Lo que mencionábamos hace un momento de cómo este espíritu se manifestó en la mayoría de personas fueron los fariseos. Nosotros vemos en los evangelios que hubieron fariseos que se volvieron a Cristo. Y ahorita lo vamos a mencionar, que es la manera de cómo nosotros poder ser libres de esto. O sea, hubieron fariseos. A Jesús lo entierran en la tumba de un fariseo, ¿verdad? Un fariseo que presta su servicio, que tiene este lugar que nunca ha sido ocupado por nadie, ¿verdad? Lo presta. Hubieron diferentes personas que este espíritu fue enviado y cumplió su propósito. Tenían un corazón duro y alejado de Dios, ¿verdad? Hablaban de Dios solo de labios, hablaban de Dios solo de boca, pero ahora habían, por este espíritu, por la administración del espíritu de estupor, habían ellos, ¿verdad?, empezado a volver su corazón a Dios. Quiero poner esta imagen en su mente, ¿no? Imagínense que ustedes caminan, ¿verdad?, 20 pasos por minuto. Es mucho, pero quiero nada más poner un número, una línea, ¿verdad?, una medida. Ustedes caminan 20 pasos por minuto, 20 pasos por minuto, 20 pasos por minuto. Entonces, cada minuto su corazón se sigue poniendo más duro delante de Dios. 20 pasos por minuto, 20 pasos, tu corazón se está apartando de Dios, se está alejando de Dios. Cuando este espíritu viene, ahora solo das 2 pasos por minuto, empiezas a ser más lento, más lento, más lento. Entonces, en 3 minutos ibas a dar 60 pasos y iba a llegar una perdición grande por ti. Pero Dios necesita alentarte, darte tiempo de que te puedas arrepentir y que cuando llegues, ¿verdad?, a esos 60 pasos, que ya no van a ser 3 minutos, sino que ahora van a ser a lo mejor, qué sé yo, 30 minutos, ¿verdad? Ahí perdone si me fallan las matemáticas. Entonces, cuando llegues a ese tiempo, tuviste un tiempo donde Dios tuvo misericordia de ti, donde Dios fue, ¿verdad?, paciente, donde Dios fue amoroso. Dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, Dios no se retarda, no, Él está siendo paciente, Él está ministrando estupor para que nadie se pierda, sino para que la gente proceda al arrepentimiento. Eso es lo que decía usted, ¿no? La pereza, y como lo venía mostrando, ¿no?, de que Él hace que tú te detengas a no seguir fallándole a Dios. Ya lo que decía la hermana, ¿no? Esa falta de oración, de lectura bíblica, por lo mismo que cuando tú no lees la palabra, pues tu sentir o lo que tú vas a hacer es diferente.
porque realmente cuando lees la Biblia te trae revelación y la Biblia Amén. te detiene a hacer las cosas incorrectas. En el momento que dejamos de orar, porque también la oración te lleva a eso, a estar metido en la presencia del Espíritu Santo, a que cuando tú sales a hacer tus cosas, tus actividades, siempre vas con el deseo de agradar. Entonces, cuando dejamos de buscar de esa presencia de la palabra y de la oración, por lo consiguiente, no digo que vas a hacer todo malo, pero o sea, hay cosas que vas a fallarle a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Bueno, te voy a detener para que no sigas fallando. Exacto. Y puedas despertar para que tu vida vuelva a activarse a lo que antes tú eras. Exactamente. Trata de bajarnos esa velocidad a la que vamos, porque vamos a una velocidad muy rápida y vamos en un camino equivocado. Entonces, salir rápido en el camino equivocado, pronto vamos a llegar al final de ese camino, que es perdición. Entonces, este espíritu nos alenta, ¿verdad? Pero también está la parte del enemigo, ¿no? Está la parte de Satanás, que imita todo lo que Dios hace. Entonces, alguna persona dice: ya está, calidad, ya entendí entonces que lo que tengo es estupor, un espíritu que Dios me está ministrando. Y no puede ser eso, sino que en realidad sí hay un demonio que es la copia. Entonces, ¿cuál es la copia del espíritu de estupor? Es un espíritu de legalismo, es un espíritu de religiosidad, es un espíritu de rebeldía. Entonces, lo contrario al estupor, la rebeldía te alenta, pero no es para tu salvación, es para tu perdición, ¿verdad? Una persona obediente avanza rápido en el camino del Señor, pero un rebelde lleva años estancado ahí y no avanza y no crece. Y tú dices: pero es que esta hermana es tremenda, ¿por qué no avanza? ¿Verdad? Entonces, una persona que está en legalismo, ¿verdad?, que siempre está queriendo que sus leyes estén sobre las de Dios y controlar a la gente y manipular a la gente y usar la palabra de Dios para ser un legalista, sacar versos fuera de contexto para poder venir y los propios deseos de su carne poder ponerlos sobre los corazones de las personas. Cuando una persona está así, la persona se alenta en su carrera, pero no es para salvación, sino que es para perdición. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener cuidado en esto. ¿Por qué? Porque si el que tú estés ahorita detenido te hace buscar de Dios, eso es estupor. Pero si tú ahorita estás detenido y lo que menos haces es buscar de Dios, entonces ese es un espíritu de parte del diablo, es un espíritu de demonio el que está oprimiendo, no ministrando. Miren, les comento esto, no sé si recuerdan la historia de Zacarías. Cuando Zacarías, el ángel le dice que va a nacer Juan el Bautista, y entonces Zacarías se queda mudo, pero se queda mudo y comienza a buscar de Dios. Entonces hay un momento donde Dios le dice: ¿sabes qué? Ahorita no es conveniente que hables, vas a estar callado. Entonces le quita una capacidad, ¿verdad?, una capacidad intelectual de poder hablar. ¿Cuánta gente no iba a buscar a Zacarías como a buscar un consejo? Pues era uno de los sacerdotes, ¿verdad? Era una de las personas que tenía turno para ministrar en la casa del Señor, pero ahora no puede hablar, no puede decir nada. Y mientras él no puede hablar, va y busca de Dios. Entonces, más adelante le llevan a Jesús un joven mudo. Tampoco tiene la capacidad de hablar, pero ese no es el espíritu del Señor que le quitó la capacidad de hablar para que buscara, sino que Jesús lo ve y lo reprende y le dice: ese es un demonio que le quitó la capacidad a este joven. Entonces, esto es lo que quiero que veamos, ¿no? Que cuando este joven no tenía la capacidad de hablar, se tiraba al fuego, dañaba a la gente, lastimaba a su familia, era violento, era agresivo, se quería matar. Lo que menos hacía era ir al templo a buscar del Señor. Y cuando Zacarías se queda mudo y no tiene la capacidad de hablar, busca del Señor. Entonces, esta parte es importante que la podamos identificar, ¿verdad?, a este espíritu de demonio queriendo imitar la labor que hace el espíritu de estupor. Si yo pudiera dar un ejemplo de manera física, ¿no? Así como hace rato hablaba del grado de conciencia en el estupor, ¿no? Se espera que un paciente, cuando está en estupor, el tratamiento que se le implementa en ese momento, no sé si se encontrará un coágulo a nivel del cerebro, si es una hemorragia y se puede detener, o hay una intervención buena que lo hace que cure,
recupera la conciencia, ¿no? Esa es la intención del tratamiento, ¿no? O si lo llevo a lo espiritual, bueno, esa es la intención de Dios, de que regresemos a la conciencia espiritual, ¿no? Y si lo vemos del lado de las tinieblas, ¿no? Si tengo un paciente con estupor, no se le da el tratamiento, o el familiar dice, ¿sabe qué? No queremos que le hagan nada, así que se quede, pues obviamente va a avanzar a un grado de muerte. Y es lo que hace el enemigo, ¿no? Que el pecado nos lleve precisamente a una muerte espiritual totalmente. Entonces debemos poner como en una balanza, o decir dónde estoy. Quiero salir de este estupor para regresar a mi conciencia espiritual, o permito que eso sea, o que haya una puerta del legalismo, ¿no? Que ya usted lo mencionaba, donde el legalista se da cuenta que está mal, pero a lo mejor tiene una apariencia de que todo está bien, y empieza a señalar y a juzgar el pecado de los demás. Exacto. ¿No? Y no dice, bueno, yo estoy mal. Para él, el legalista, él está bien y todos los demás están mal, y empieza a señalar tan fácilmente el pecado de las demás personas. Y a justificar el suyo, a tapar el suyo y a decir que el suyo no tiene nada de malo, ¿no? Bueno, en algún punto, entendiendo que este espíritu es ministrador, en algún punto termina esta ministración, ¿verdad? Y 2 de Corintios nos da la respuesta, cómo termina, cuándo termina la ministración del espíritu de estupor. 2 de Corintios capítulo 3 verso 14 al 16 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, esto es, como se alentó, ¿verdad? Se durmió, dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Recuerden que al inicio en Isaías 29, la profecía de Isaías es: les van a dar el libro y ya no lo van a poder entender. Y aquí ahora está hablando Pablo, ¿verdad? Casi 600 años después de esa profecía, diciendo: el entendimiento de ellos sigue todavía así, porque hasta el día de hoy, dice, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo, es quitado. ¿Cómo? ¿Cuándo podemos quitarnos este velo? No lo quita un pastor, no lo quita un apóstol, un profeta, no lo quita nadie, no lo quita la oración, no lo quita la alabanza, el ayuno, lo quita Cristo, ¿verdad? Decía, dice el apóstol Pablo que el velo lo pone Cristo, dice, ¿verdad?, el profeta Isaías que el velo lo pone Jehová. Entonces el velo lo pone Dios, y Él mismo es el único que lo puede quitar. ¿Quién puso el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo? Lo puso el Señor. ¿Y quién lo rasgó y lo quitó? También lo puso el Señor. Entonces el verso 15 dice: y aún, dice, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Fíjense qué tremendo, que lo que antes les servía de guía, lo que antes les servía de inspiración, de decir, nuestro padre Moisés cómo escuchó la voz de Dios y le obedeció, ahora no lo pueden entender. Y el verso 16 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El espíritu de estupor tiene como propósito convertir mi corazón. Mientras mi corazón no se convierta, este velo va a seguir puesto en mis oídos y puesto en mis ojos. ¿Y cuándo va a ser quitado? Cuando mi corazón se convierta al Señor. Y me gustaría preguntarles, ¿verdad?, de qué manera podrían concluir este tema, entendiendo este punto de que necesitamos dejar que Dios procese nuestra vida para que podamos nosotros ser, ¿verdad?, cambiados en nuestro corazón. ¿Cuál sería su conclusión, hermana Adriana, de este tema? Algo que leemos acá en el versículo 16 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Y algo que nos habla, como decía ahorita el pastor, ¿no? El único que nos puede quitar ese velo es nuestro Señor Jesús. Cuando en el momento que nosotros podamos tener ese arrepentimiento en nuestro corazón, cuando podamos dejar esa dureza que al principio se había puesto en nosotros, y cuando nosotros comprendemos y llegamos nuevamente a Él, en ese momento el velo es quitado. Amén. Hermana Nayeli.
Igual la palabra del Señor dice que Dios convierte el corazón del hombre duro en un corazón de carne, ¿no? Y es lo que leíamos también ahorita en 2 Corintios. Necesitamos un arrepentimiento verdadero, que es a lo que nos lleva este espíritu ministrador de estupor, para que el hombre pueda tener un arrepentimiento de todo su corazón y poder tener esa actividad total o esa conciencia total, lo voy a llamar así, esa conciencia total espiritual, para poder entender y para poder ver todo lo espiritual. Y esto con la finalidad o el propósito de que pueda continuar en el camino de Dios y pueda ser bendecido él y pueda bendecir a los demás. Amén, así es. Pues a mí me gustaría, ¿verdad?, concluir dejando en sus corazones que el único poder de liberación está en Cristo. Él es el único que tiene el poder y la autoridad. A Él se sujeta todo espíritu, a Él se sujeta todo, ¿verdad?, todo espíritu que pueda ministrar se sujeta a Él. Y el único que tiene el poder para generar y traer liberación es nuestro Señor Jesucristo. Poder decir, ¿verdad?, como dijo el apóstol Pablo, convierte tu corazón a Cristo y entonces Él quitará el velo de los ojos y de los oídos. Es muy bueno poder escuchar los propósitos de Dios y poder ver cumplidos los propósitos de Dios. Pero mientras tu corazón esté apartado, ¿verdad?, de Dios y solo conozcas a Dios o solo menciones el nombre de Dios, pero tu corazón no lo obedece, tu corazón no se sujeta a Él, entonces este espíritu, ¿verdad?, y el velo de este espíritu va a seguir y nos vamos a ver muy lentos en todo. Lo que pudimos haber hecho, ¿verdad?, en nuestra juventud, ya somos personas adultas mayores y decimos, ¿en qué se me ha ido la vida? ¿Verdad? Estás muy lento, estás muy adormecido en la mayoría de todas tus capacidades, porque hay un velo en tus ojos y en tus oídos que solo Jesús puede quitar cuando dejes que Él procese, que Él termine el proceso en tu vida, ¿verdad?, que acabe y que pueda venir un tiempo de liberación. Si el motivo por el que vino este espíritu no se ha solucionado, vamos a continuar en este letargo, vamos a continuar en esta pasividad, ¿verdad? Y lo que el Señor quiere es sacarnos de ahí. Así que abra su corazón a la palabra de este día. Le agradezco que haya estado con nosotros hasta este punto, ¿verdad? Fuerte abrazo a todos los que se fueron conectando conforme iba avanzando este tema. Les recomiendo que lo vuelva a escuchar desde el principio, ¿verdad?, para que reciba la palabra completa. Y por favor, ayúdenos a compartir esto, porque sabemos que hay mucha gente que necesita escuchar este mensaje para poder venir y disponer su corazón a que Jesús lo pueda transformar y Jesús lo pueda cambiar. Les recuerdo que cada domingo, ¿verdad?, nos reunimos a las 10 de la mañana en este lugar para alabar, adorar juntos al Señor y escuchar su palabra. Le invitamos, venga este domingo, vamos a tener nuestro día de evangelismo, así que es una muy buena oportunidad para que usted con toda su familia, mire, han estado pensando en que ya es tiempo de acercarse a Dios, de buscar a Dios, de dejar, ¿verdad?, la fiesta, el pecado. Véngase este domingo, no lo piense más, vamos a tener un muy buen tiempo. Con brazos abiertos les esperamos. Hermanas, muchísimas gracias, hermana Nayeli, hermana Adriana, que el Señor me les bendiga. Bendiciones.